Buenos días, hoy estamos nuevamente en nuestro café clínico desde una nueva locación acá en la Facultad de Medicina, tomando café Las Raíces, a nuestro Así es. auspiciador Tostada Montaña. Y luego de los avisos, pasamos a lo importante. Hoy día tuvimos una interesantísima reunión clínica con el doctor Mario Ñar, internista e infectólogo del Departamento de Medicina Interna. Hablamos sobre ANTA, ébola y otros terrores, ¿cierto? Así es. Y me acompaña hoy día para entrevistarlo la doctora Paula Soto, recientemente inaugurada, Sí, flamante internista de nuestro departamento muchas y gracias, muchas gracias. servicio. Muchas gracias, Bienvenidos a María. los dos. Gracias, Belén. Bueno, siempre es un placer presentar acá en la facultad. Es bueno volver al alma mater y tú sabes que a mí me gusta mucho la docencia. Así que bueno, qué mejor que uno de mis temas favoritos que es el One Health, ¿cierto? Que es la interrelación entre la salud humana, animal y ambiental. Espero que les haya gustado porque la verdad es que preparé la presentación con harto cariño y habla un poco de eso, de cómo los temores actuales Sí. asociados a los agentes patógenos, algunos nuevos, ¿cierto? Y otros no tan nuevos. Sí. Cuéntanos, Mario, ¿qué te parece o qué le podríamos decir a la gente respecto al título de tu presentación y a los terrores del mundo? Cuéntale a las personas y a nosotros mismos cuáles son los terrores a los que deberíamos tenerles más temor en el futuro Claro, o sea, más que, o en el presente. claro, más que temor, los que deberíamos comprender mejor para saber cómo responder, dada de la zona en la que vivimos, ¿cierto? Cada vez tenemos que ser más conscientes y comprender mejor la fisiopatología, es decir, cómo funciona Mm. la enfermedad, ¿cierto? Del ANTA, ya saber que el ANTA es endémico de todo nuestro país, de Argentina, y que todas las Américas, ¿no es cierto?, tienen diferentes tipos de virus ANTA, los llamados ortoantavirus o antivirus verdaderos, ¿cierto? Sí. Y que el Andes, que es el nuestro, como su nombre lo dice, es un virus que ya nosotros como chilenos lo hemos estudiado tan bien que cuando se produjo este brote de turistas holandeses que se infectaron, ¿cierto?, en tierra, se subieron a un barco y se produjo este fenómeno que ya estaba descrito, ¿cierto?, de Mm. transmisión de persona a persona, Sí. que esto se da solamente en gente muy cercana, entre parejas y en el caso del barco con el médico tratante, dado que el paciente estaba así, o sea, atendió a ese paciente sin elemento de protección, dado que no tenía sospecha, nos traduce algo que nosotros como infectólogos chilenos, ¿cierto?, ya sabíamos y que lo tratamos de transmitir siempre, que en el fondo ya hay evidencia sólida de que el virus Santa, si bien la gran mayoría de los casos se adquiere por inhalar excretas de roedores del colilargo, ¿cierto?, que es el Oligorhizomys longicaudatus, sí se puede guardar este virus vital, o sea, que puede seguir infectando en algunas secreciones del cuerpo humano como la saliva, ¿ya? Entonces, lo que pretendía, ¿no es cierto?, hoy día mostrar era que ya nosotros como Universidad de la Frontera tenemos publicaciones, Mm. tenemos colegas que trabajan, ¿no es cierto?, en UCI, infectólogos pediatras, que tienen publicación al respecto, y es un orgullo decir que gracias a la producción científica de nuestra universidad, en otras partes del mundo, ante brotes de ANTA, ya saben qué hacer o ya saben qué tienen que buscar, porque lo más notable fue que el periodo que pasó desde que llegó el turista, ¿cierto?, con el cuadro clínico, hasta que se les ocurrió que podía ser ANTA, pasó un tiempo importante y ese tiempo es valioso cuando tú tienes que manejar a un paciente con esta enfermedad. Sí, de todas maneras, y la verdad es que todos estamos muy orgullosos de conocer esta enfermedad desde hace tanto tiempo, de tener producción científica al respecto y de tener a grandes profesionales también que nos apoyan en el manejo de estos pacientes. Así que, Así es, de todas sí. maneras, comparto esa impresión. Nosotros justamente cuando vimos las noticias, ¿cierto?, de esto del crucero, que están las personas con esta enfermedad, yo creo que muchos sentimos lo que tú dices, que en el fondo esta enfermedad no es nueva para Mm. nosotros. La vemos en el verano, sobre todo, la vemos en las zonas de la Araucanía, ¿cierto?, el sur de Chile. Quizá como hay hartas personas que nos ven que no tienen tanto conocimiento respecto a los síntomas del ANTA o cuáles son los factores de riesgo o qué debiera hacer uno para evitar contraer esta enfermedad. Y claro, o sea, primero partimos de que el ANTA es una zoonosis transmitida, ¿no es cierto?, por roedores que portan este virus sin enfermar. Siendo el vector, o sea, el animal que más frecuentemente lo porta el ratón coliraro, que es un ratón endémico de Chile, el Oligorhizomys longicaudatus, y Ratón, colita que tiene una muy, cola muy larga, de muy hecho es más larga. larga la cola que el cuerpo, Ya. ¿sí? Y este roedor, cuando nosotros entramos en su territorio, ¿cierto?, estamos ante mayor riesgo de
adquirir la infección. Entonces, si nos metemos, si vamos a hacer trekking, por ejemplo, y nos salimos del sendero, nos metemos en los quilares, que queremos ir a tomar una foto donde nadie más ha ido, nos exponemos al ambiente de este roedor. Y por otro lado, cuando tenemos urbanización no planificada, cuando tenemos una casa en la cual, por ese motivo, ¿cierto?, no está bien sellada, permite la entrada de roedores, o tenemos alimentos que no están bien guardados con Sí, sello. en los campings, todo eso, Exacto, claro. permitimos que este roedor se vaya a alimentar, ¿cierto? Y deje sus excretas que tienen el virus. Entonces, cuando nosotros vamos a remover la ropa, las bolsas, la orina y las excretas de este roedor se aerosolizan, pasan a ser como un vapor. Y Ya, tú las inhalas y el virus ingresa al cuerpo. Entonces, todas las personas que, por ejemplo, van a hacer trekking, no salirse de los senderos. Los que tienen una cabaña, por ejemplo, o una bodega que no han visitado en harto sí, tiempo, lo primero, abrir y airear, ¿ya? Airear y ojalá, si tienes una cabaña, abrir las cortinas que entre el sol porque la luz ultravioleta destruye este virus. Limpiar todo uno se pone mascarilla, ¿cierto? importante, Guantes y limpias con cloro y de sí. ahí, ¿no es cierto?, ya puedes ingresar. Entonces, el correcto uso ¿no es cierto?, los elementos de protección, ¿cierto? Mascarilla, guantes, el cloro para limpiar las superficies y airear, ventilar antes de ya ponerte a trabajar ¿no es cierto?, a hacer tu vida, ¿cierto?, en una cabaña. Así que eso más que nada es la medida de protección. Y el cuadro clínico, como tú preguntabas, la fiebre, ¿cierto? Un cuadro que puede ser gastrointestinal bien anodino, se puede producir edema, sobre todo de los pies, de las piernas, y ya cuando empiezan los síntomas respiratorios, la tos, la sensación como tipo una neumonía viral, es el momento donde uno tiene que sospecharlo rápidamente, pedir los exámenes básicos, que es un hemograma, ¿cierto? Sí. Ver si existen los elementos clave, que es que haya leucocitosis con definición izquierda, que haya una caída de las plaquetas y que haya una elevación del recuento de glóbulos rojos porque la sangre está hemoconcentrada. Ya, Se sale el fluido, ¿cierto?, de los vasos sanguíneos y queda más sangre adentro de lo normal y por ende te salen los glóbulos rojos altos, salen hartos glóbulos blancos y caída de las plaquetas. Eso tú lo puedes hacer en cualquier centro de salud y tú de cabeza vas con el paciente a un centro que tenga UCI, como nosotros, con ECMO, que es el tratamiento más elevado que existe para manejar el ANTA. y preguntar sobre la exposición, que puede haber sido hartos Claro, días o previo sea, al inicio del cuadro clínico. Sí. nunca dejamos de enfatizar la importancia de la anamnesis, del antecedente de riesgo de haber encontrado ratones, de haber estado en una zona donde pueden haber ratones y saber que este antecedente puede ser larguísimo, pueden ser 42 días para Sí, atrás, ¿cierto? sí. Sí, harto tiempo hacia atrás, lo cual plantea la sospecha al hacer las preguntas correctas. Claro, Y afortunadamente en nuestra red asistencial también tenemos la disponibilidad del test rápido que nos permite también ante la sospecha poder enfrentarnos a ese tipo de pacientes. exactamente, así es. Y eso también ha sido parte del trabajo mancomunado de todos, que va un poco relacionado a el tema de One Health. Quiero que Claro. cuentes un poco más a nosotros y a la gente de qué se trata y cómo podríamos avanzar en eso. Bueno, One Health es esta visión de la salud, ¿cierto? Ujú. No de la medicina humana solamente, sino que la salud del medio ambiente, un medio ambiente sano, ¿cierto? Con sus ecosistemas en equilibrio, con la salud humana, con las estrategias de prevención, de tratamiento y la salud de los animales, ¿cierto? Tanto de los animales de consumo, como es el ganado, ¿cierto? Como nuestras mascotas, que nuestras mascotas también se enferman. Todo es un mismo sistema que tiene que funcionar como un equipo y a la vez como una visión tanto como de contexto de la salud de toda la biosfera, ¿cierto? De lo que está vivo en nuestro planeta, como una visión de futuro, de a lo que tenemos que apuntar, ¿ya? Y habla, como tú bien decías, de un trabajo en conjunto, que veterinarios, que bioquímicos, que ambientalistas, ¿cierto? Que Ecólogo, ecólogos y, ¿por qué no políticos, decirlo, no es cierto? Políticos, ¿cierto? Dado las políticas de salud que necesitamos para esto. Y además el ciudadano de a pie, que Todos. trabaje en pos de mantener un equilibrio con los ecosistemas, ¿no es cierto? sí. Cuidando a nuestros animales, sabiendo, ¿no es cierto?, de la seguridad alimentaria, sabiendo qué tenemos que hacer para asegurar que las fuentes de los alimentos sean seguras. Todo eso es el One Health, ¿ya? Es bien complejo de explicar así en pocas palabras porque es una filosofía, ¿ya? Pero es hacia donde debemos apuntar si pretendemos tener un sistema de salud maduro y si pretendemos estar preparados para lo que se viene a futuro. Oye, Mario, yo sé que tú te empapaste mucho, de hecho fue uno de los objetivos de la presentación de que nos cuentes sobre un diplomado, tú estabas estudiando Sí, respecto a estas infecciones emergentes, reemergentes y medicina tropical. ¿Qué tiene sí. que ver la medicina tropical con
infectólogo que se desempeña De acá Chile, del sur de Sí, Chile. en el sur de Chile, Súper tropical, tropicales. súper donde tropical, bien tropical abrigado. tenemos Bueno, ha poco. ido avanzando también, ha ido Sí. cambiando, Clima. ¿cierto? El Claro. clima. Bueno, Pero un poco para tomarme de eso mismo. sí, El término medicina tropical es bien como arcaico. En realidad hablamos de como infectología geográfica, ¿ya? Que existe este concepto que son las enfermedades infecciosas geográficamente circunscritas. ya. Entonces, tendemos a hablar de medicina tropical porque los vectores como los mosquitos son mucho más frecuentes en los trópicos, ¿cierto? O las Sí. áreas tropicales y subtropicales. Pero Chile, que es un país precioso primero, ¿cierto? Pero además es un país hiperendémico, está rodeado de barreras naturales, Sí. tiene tanto animales, plantas, como agentes infecciosos que son propios de nosotros, ¿ya? Lo mismo pasa con Argentina. Y eso no significa que ¿no es cierto?, las estrategias que se usan en otras partes del mundo para estudiar la malaria, el dengue, el Zika, no sean aplicables a nosotros. Y otro detalle importante, esta, esta como pensar fuera de la caja tiene mucho sentido hoy en día que hay mucho más viajes, ¿ya? Sí. La gente viaja mucho más seguido y el destino exótico cada vez es más atractivo, ¿ya? A veces no tomando las medidas Sí. necesarias, no haciendo consulta con medicina al viajero, Asesorando. exacto. Vacunándose Y cuando se puede. claro, y lo otro es que estamos pensando que este mundo, lo mencionamos también, cada vez está en situaciones sociopolíticas más conflictivas, ¿ya? Entonces, las guerras, las migraciones, eso lleva a que gente que nunca había estado expuesta a un vector, ¿cierto? Un Claro. mosquito o roedores o a aguas contaminadas, sale de donde estaba acostumbrado a su sistema inmune y se expone a un lugar que es peligroso para su cuerpo porque hay bacterias, virus, hongos para los cuales no está preparado. Y esas infecciones pueden tener consecuencias terribles si uno no las sospecha a tiempo y las trata. Hay que pensar que muchas de estas tienen tratamientos que son efectivos, específicos, pero que hay que hacerlo a tiempo. Entonces, la idea es esa, saber, ¿no es cierto?, que vivimos en las Américas, que es un lugar donde hay una gran cantidad de agentes patógenos diferentes y que si no lo pensamos, no lo vamos a ver, no lo vamos a diagnosticar a tiempo. Vimos dengue en Buenos Aires hace poco, ¿cierto? En el fondo, proliferación de mosquitos, nubes de mosquitos. Y claro, bueno, Y si eso en el fondo llamaba la atención porque es una enfermedad que uno piensa tropical, pero estos eventos climáticos extremos, las lluvias, ¿cierto? Los monzones, así es, etcétera. claro, o sea, los cambios climáticos, el fenómeno del Niño, el aumento de las lluvias, el- la, la concentración de precipitaciones en periodos cortos Ujú. facilita que el mosquito que necesita de agua para madurar, ¿cierto?, esté más disponible, nos expone, no sé si se acuerda de esos videos de las nubes de mosquitos que yo mencionaba, Sí. y hace que, por ejemplo, los brotes de dengue y fiebre amarilla, que es otra infección transmitida por mosquitos, se adelanten, sean más importantes y de repente estamos llenos de pacientes con un cuadro febril que puede ser peligroso. El dengue no siempre es peligroso, pero puede llegar a ser bien peligroso. Y si no estamos preparados para eso, no vamos a ser capaces de dar, ¿no es cierto?, el ancho, tanto siquiera para hospitalizar como para empezar a hacer estrategia de prevención. Entonces, por eso el One Health, este concepto, ¿no es cierto?, de la medicina tropical, de salir a aprender sobre otras enfermedades, creo que es súper valioso, a mí me fascina, creo que una de mis grandes pasiones es aprender cómo otros ecosistemas, la selva, que para mí me fascina la selva como concepto, como este bosque perfecto, Sí. encierra todos estos agentes infecciosos que cuando uno va y destruye el bosque, cuando uno pela el bosque para sembrar o para construir, qué sé yo, Van a salir. claro, todos esos agentes infecciosos que están guardados en ese equilibrio salen y nos van a buscar a nosotros. El ébola, hablaste sobre el ébola, son como temas que han causado mucho revuelo últimamente. Vimos hace poco, ¿cierto? Esta infección, ¿cierto? Que parece estar circunscrita a África. Claro. ¿Puede llegar el ébola acá o no? Bueno, el ébola es una infección endémica del África, del Ya, río Ébola, que ya. está, ¿no es cierto?, en el Congo. Y en este momento, en esa zona, en Congo y Uganda, hay un brote que es Ujú. bien importante y que es por una cepa específica del ébola que no tiene un comportamiento tan conocido, ¿ya? Previamente hay tratamientos antivirales y hay vacunas que ya están más o menos estandarizadas que se podrían emplear para otras cepas de ébola, pero Ya. esta es, por así decirlo, como una cepa agresiva y nueva que está siendo contenida en este momento gracias a las estrategias de OMS, ¿ya? Siempre uno dice, claro, puede llegar. Ujú. Sin embargo, ébola tiene un potencial pandémico muy pobre, ¿ya? No es como Muy, el muy bajo. COVID. No, claro, porque los virus respiratorios son transmisibles aún antes de tener síntomas. O sea, tú puedes estar con el virus
¿no es cierto? Eliminándolo en gran cantidad y ni siquiera tiene fiebre. Claro. Sin embargo, el ébola es transmisible cuando tú ya tienes los síntomas Ya. y es una enfermedad que sí tiene una mortalidad muy elevada. Evidentemente que nos preocupa que tú lo tienes, ¿no es cierto?, como parte de las amenazas de infecciosas del mundo, pero en este momento está contenida en el África Ya. y se están haciendo todos los esfuerzos para que eso se mantenga así. ¿Cómo nos preparamos para eventualmente un brote de ébola? ¿Estamos preparados acá en Temuco? Bueno, esa es una pregunta como bien compleja, ¿cierto? Para prepararse hay que tener tanto el lugar donde tú tienes que recibir al paciente, el flujo desde que el paciente llega a la urgencia y puedes aislarlo para que no contacten, ¿cierto?, con otras personas susceptibles, la toma de las muestras, el aparataje logístico para que la muestra no se ande desplazando por el hospital hasta llegar al laboratorio y la sala, ¿no es cierto?, con los elementos de protección personal para que las personas que atiendan a esa persona que está con la enfermedad no se infecte, ¿cierto? Entonces, todavía obviamente hay que estar planteándonos lo que requerimos para la eventual llegada de un paciente. Las preparaciones se están haciendo, de hecho nosotros tenemos ya como la lista de cosas que necesitamos Ya. y a raíz de eso te da a entender la importancia de este tema. Ya no tienes que estar preparado porque las Exactamente, enfermedades en el mundo se están desplazando exactamente. y probablemente ninguna es tan impredecible y de un impacto tan intenso como la enfermedad infecciosa. Exactamente, entonces el llamado es a estar preparados ante cualquier eventualidad, la Y educación estudiar y continua, la publicar, ¿no es cierto? investigación. Porque Sí, en el Contar la fondo experiencia que hay. eso, sí, si no sabemos qué esperar, no vamos a estar preparados. sí, Así que el mensaje para todos los colegas, ¿cierto? Los estudiantes, que se agarren de este concepto, que estudien, que publiquen su experiencia y seamos orgullosos de la ciencia que nosotros producimos. Chile produce ciencia de Claro. alta calidad, sobre Así todo en es. salud, somos pioneros en este tema por lo menos. Así que yo creo que hay que agarrar eso un poco con orgullo y decir, si hemos logrado, ¿no es cierto?, este conocimiento a partir de lo que nosotros vemos día a día, ¿por qué no podemos llegar más allá? así es. Totalmente de acuerdo, Mario. Siempre nos reunimos en torno a este tema, ¿cierto? Ujú. Una salud, la salud humana por sí sola no es suficiente, tenemos que No. aprender, comprender Y nuestro trabajar con ecosistema, veterinarios, con bioquímicos, con ecólogos, ¿cierto? entomólogos. Eso, ¿ya? Eso. Muchas gracias, Mario. Bueno, Paula, muchas gracias por acompañarnos esta Muchas fría gracias. mañana. Estamos muertos de frío, pero tomando café se nuestro nos, cafecito. se nos ha ido pasando. Sí. Ya. Nos encontraremos pronto en un nuevo capítulo de Café Clínico y siempre nosotros terminamos nuestro capítulo con un aplauso.